yo soy, en las relaciones internacionales, yo me identifico como teórico del constructivismo. Ya lo había dicho en otro programa, pero mira, qué interesante. En el constructivismo, la realidad se construye de manera colectiva. Las teorías estructuralistas, por ejemplo, dicen que es la estructura la que determina cómo se comportan, cómo determina cómo se comportan las unidades. Las unidades seríamos los individuos o serían las instituciones creadas por el individuo, pero la estructura les marca la pauta. Dicen, por ejemplo, si le construyes una autopista, pues van a volar, van a ir muy rápido. Si les construyes un aeropuerto, pues van a volar. Si construyes vías del tren, pues va a ir la máquina cargando más peso que si vas por la carretera. Es decir, los estructuralistas dicen que la guerra es a muerte hasta que construye la estructura, porque la estructura determina cómo se van a comportar las unidades el resto del proceso. Pero nosotros en el constructivismo creemos que no, que el proceso es de mutua constitución. O sea, es cierto que hay una disputa gigantesca por construir la estructura, porque la estructura va a determinar cómo te comportas, pero también es cierto que como tú le aportes a la estructura, también la vas a permear. Por eso las reformas constitucionales, por eso la modificación a la cláusula tal, al inciso tal de tal artículo constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces hay tres grandes premisas, y ahorita que mencionaste China y el Medio Oriente, haciendo una comparación con esto de Eurasia, es brutalmente interesante, porque mira, dice el constructivismo, entonces las relaciones son de mutua constitución, tanto impacta y tanto determina la estructura al individuo, como el individuo con su práctica a la estructura. Por eso es bien importante el entendimiento, segundo punto, los entendimientos intersubjetivos. Los entendimientos intersubjetivos, es decir, los que están entre los sujetos que están interactuando, son muy importantes porque los entendimientos intersubjetivos dominan a las condiciones materiales, subordinan a las condiciones materiales. Es decir, tener dinero y no saber para qué utilizarlo es lo mismo que no tenerlo. Tener dinero y ponerlo al servicio de una causa, entonces ya le da otro matiz. Pero para que alguien acepte poner su dinero al servicio de una causa, necesita la causa. Y la causa viene de los entendimientos intersubjetivos. Para bajarlo todavía más, para simplificar más el concepto para la gente que no está tan familiarizada con las cuestiones teóricas, porque además, pues estos son también conceptos muy Foucaultianos, y Foucault ya ves que es medio denso, y de Jacques Derrida, y son medio densos. Mira, por ejemplo, hablar de democracia es hablar de un entendimiento intersubjetivo. Decimos, no, sí, la democracia es el mejor sistema del mundo porque el pueblo tiene el poder para elegir a sus dirigentes, y entonces la democracia no solamente implica votar y elegir a un gobierno, la democracia también implica la participación ciudadana, la organización de la sociedad civil, ¿no? Y vienen estos conceptos bonitos de la sociedad civil organizada, que se empodera desde abajo. Y luego viene también la libertad de expresión, el freedom of speech y la chingada. Estos son entendimientos intersubjetivos. La religión es un entendimiento intersubjetivo. O sea, los sujetos dicen, esta imagen es santa y hay que respetarla todos, y todos nos inclinamos, y en esta fecha todos nos abrazamos y nos damos amor porque nació el Salvador, y en aquella, allá en la India hay más de 30 millones de santos y de dioses, y acá en el budismo pues el karma, y en el hinduismo igual, van a un río todo cochino ahí en la India y se meten a bañar y se enferman de un montón de enfermedades de la piel, pero dicen que se santifican y se purifican, y que si te enfermas es porque venías ya medio mal tú y ahí te purificaste. Entonces, los entendimientos intersubjetivos son tan importantes porque el individuo, o sea, determina la práctica del individuo, y con esa práctica el individuo también permea la estructura. Muchos, mira, acá por ejemplo en México dicen, ¿por qué los mexicanos cuando están en San Diego manejando son extremadamente respetuosos de la luz verde del semáforo y de la luz naranja y de la luz roja y de las señales de la velocidad? Aquí estamos en un poblado, entonces disminuyes tu velocidad a 30 kilómetros por hora, aquí la bajas a 20, aquí puedes correr libre en el freeway. Pero nada más cruzas la frontera hacia México y esos mismos que son súper bien portados en San Diego, en Tijuana, son como la chingada.
Y cuando un policía se acerca a un tránsito, se acerca a quererles llamar la atención, hasta se ponen bravos y sacan pistola, cosa que no hacen en Estados Unidos. Bueno, la estructura, pero también la práctica que permea la estructura es lo que hace que en México se comporten de una forma y en Estados Unidos se comporten de otra. China, ¿por qué China está siendo exitoso en poner a dialogar a sociedades y a gobiernos que verdaderamente se odian y que sí se hicieron mucho daño, Miguel? Porque, mira, Arabia Saudita financió en los años 80, financió con muchísimo dinero, y cuando digo muchísimo dinero, 90,000 millones de dólares a Saddam Hussein para que asesinara la mayor cantidad de iraníes que pudieran. La guerra del Golfo, la segunda guerra del Golfo, porque la primera es la guerra de los 8 años entre Irán e Irak, que tuvo como consecuencia 1.5 millones de muertos, en donde Saddam Hussein violó todas las normativas internacionales, pero los gringos callados y Europa callada, porque Saddam Hussein era el chico bueno, el chico malo bueno para Occidente. Malo porque cometió atrocidades, gaseó a los kurdos, o sea, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes genocidio además, porque era bien focalizado contra los kurdos, pero también contra los iraníes. O sea, si Irán en este momento se puso tan fuerte militarmente como lo vemos, es por la experiencia traumática y caótica de todo el daño que les hizo el ejército de Irak, financiado por las petromonarquías. O sea, si es que sí se odiaban y generaron daños espantosos, 1.5 millones de muertos y 20 millones de damnificados. O sea, una cosa brutal. ¿Cuándo se le acaba el cuento a Saddam Hussein? Cuando se mete contra Israel, cuando quiere hacer que Israel se vaya de los territorios palestinos y cuando quiere hacer que los sirios se retiren del Líbano. Ahora, vuelvo, China, como pensando otra vez en los entendimientos intersubjetivos, ¿por qué el mundo está volteando a ver a China? ¿Por qué se está virando a ver a China? Porque los chinos llevan una diplomacia de la cartera, pero a diferencia de la estructura de prácticas de los gringos, los chinos no te dicen que te hagas democrático y que lo pongas por escrito en tu acta constitucional. O sea, no te piden reformas constitucionales. Los chinos te dicen, dame garantías de que yo voy a poner esa vía, voy a ponerte esa autopista y voy a ponerte ese puerto y que lo voy a poder utilizar por 30 años y tú gobiérnate como tú quieras, pero vamos a dinamizar el comercio. O pierdes la inversión y me voy a, si no la agarra Sudán, se la mando a Egipto. Si no la agarra Egipto, Sudán, la pongo en Etiopía o en Eritrea o en Somalia. Y entonces los países, fíjate cómo los chinos son, o sea, trabajan con democracias, pero también trabajan con Nicaragua, trabajan con Sudán, trabajan con Somalia, que en Occidente les conocemos como estados fallidos, particularmente a Sudán y a Somalia. Pero Estados Unidos no. Los gringos te dicen, si quieres este dinero, ve al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional te lo va a soltar, pero a cambio te sometes a pagar intereses enormes, gigantescos, pero además modificas tu estructura de prácticas, porque todos tenemos que ser democráticos. Y entonces te viene el Fondo Monetario Internacional con lo que se conoce como con el plan de ajuste estructural, que significa que tú, país, tú España, tú México, tú Colombia, tienes que hacer reformas fiscales, reforma de Estado, reforma laboral, reforma a los medios de comunicación, reformas económicas, para poder siquiera aspirar a recibir un préstamo del que te van a cobrar el alma, te van a secar el alma porque te van a cobrar intereses altísimos. O sea, entonces, como individuos racionales, claro que vas a voltear a ver la estructura de prácticas que te ofrece China, porque China nada más te ofrece invertir, 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 y tú soberanamente decides cómo te gobiernas. Nada más evita que haya conflictos, nada más evita que haya guerras para que el comercio prospere y punto. O sea, entonces estamos hablando de dos visiones, de dos entendimientos intersubjetivos encontrados. La propuesta china de inversión, de dinamizar el comercio, y que por eso hay que tener paz, más que por amor, por conveniencia, y los gringos no. O sea, los gringos te ofrecen subordinación, que cambies tu estructura de prácticas y que pagues intereses brutales que te mantienen de manera permanente vulnerable para cuando lleguen y digan, oye, tenemos estas empresas que vienen a invertir en tu campo minero, que vienen a invertir en tu campo petrolero, que vienen a
invertir en tu campo agrícola. Pues ni modo que les digas que no. ¿Sí me explico? Ya con la estructura de prácticas, tú pones tus condiciones materiales al servicio de esos entendimientos intersubjetivos y eso nuevamente vuelve a hacer el círculo vicioso que venimos platicando, Miguel. Espero no haberte mareado mucho, pero me parece que ahí está la clave de por qué China está siendo exitoso entre Arabia e Irán, entre Yemen y Arabia, por qué pone a dialogar a enemigos, como lo intenta hacer ahora en Sudán y en Etiopía y Eritrea, y por qué los gringos, por donde pasan, dejan destrucción para luego dejar subordinación posteriormente.